Bueno, ya lo tenemos con nosotros a Nicolás Welchinger, quien es doctor en Ciencias Sociales, licenciado en Sociología de la Universidad Nacional de La Plata, también es investigador del CONICET, ha escrito algunos artículos que pueden leer en Anfibia y también coordinó junto con Pablo Semán un libro que salió el año pasado, ¿no? Se estrenó. Está entre nosotros, es un análisis al ascenso de esta nueva derecha, nuevo o no, ahora lo podemos ver también eso. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Una precisión, Sí. Pablo es el compilador, el coordinador de un libro que escribimos entre varios autores, Ujú. entre los que están Sergio Morresi, Martín Vicente, Melina Vázquez, Ezequiel Safferstein, Claro. Pablo y yo. Ahí está bien. Parte, digamos, de los que escribieron, entonces participaron Exactamente, del sí. mismo. Gracias por la No, corrección, Nico. Eh, Y la idea es un poco lo que veníamos hablando más temprano, digo, de cómo, bueno, de analizar justamente. Recién antes de afuera del aire nos decías, Nico, que eh, bueno, que no, que vos creías que hubo primero una modificación, un cambio en la sociedad que Ujú. permitió el ascenso de Milei o que Milei capitalizó justamente eh, esa modificación. Eh, yo te preguntaría como para arrancar por ahí, quizás, ¿dónde la ubicás? Si esa modificación, si tuvo que ver o no la pandemia también Ujú. en el cambio de conducta, de hábitos, o es algo que se empezó a cocinar antes. Ujú. Sí, es una muy linda discusión. Lo que nosotros, y cuando digo nosotros refiero a todos los que estuvimos en el proyecto del libro que recién mencionabas, lo que nosotros vemos es que efectivamente Milei capitaliza un temperamento crítico que en la mayoría, en las grandes mayorías populares se empieza a gestar a partir de una transformación muy fuerte, una transformación sociocultural muy fuerte que Ujú. se da previamente o quizás también en simultáneo con la aparición primero televisiva, después en las redes, después mediática en general de Milei y que esa transformación fue muy difícil de ver, de registrar eh, por las ciencias sociales, por los analistas, por los consultores, etcétera, porque hacía foco en ciertos lugares comunes de que en estos años, estos años después del 2001, nos permitían pensar la sociedad argentina y que de golpe, no tan de golpe, dejaron de funcionar, ¿no? Dejaron de dar explicaciones porque lo que estaba sucediendo por fuera de ese radar eran transformaciones muy profundas en la estructura social, en relación a la crisis del trabajo, la sociedad salarial, en relación a las transformaciones en las prácticas de consumo culturales, en transformaciones que tienen que ver con los procesos de individualización, también en sectores populares, no solo en los sectores medios, la privatización de muchos aspectos de la vida cotidiana, que muchas veces resumimos rápido como la crisis socioeconómica, pero que tiene un montón de componentes que hacen que la sociedad argentina, ya previamente a la pandemia, registrara un cambio de la estructura Ujú. social argentina y por lo tanto eso iba a tener incidencias en la política. Y con la pandemia, que funcionó como un catalizador de esos procesos previos, se puso al punto de la obviedad, blanco sobre negro. Y como decía, funcionando como catalizador de esos procesos, la pandemia también los profundizó. Y ahí es donde nosotros pudimos ver, digo, nosotros todos, los que le interesa mirar un poco la sociedad de distintas formas, ver la fractura, por ejemplo, entre 7 millones de personas que trabajaban en condiciones informales, en distintos tipos de modalidades de trabajo, y más o menos la misma cantidad de trabajadores que tenían un salario y Claro. que producto de la protección social del Estado durante la pandemia, algunos considerados como trabajadores esenciales, otros de otra forma, mantuvieron sus ingresos y toda esa otra masa de personas, ciudadanos, que no. Y así la pandemia fue mostrando otras cosas, qué sé yo, la conexión, la desconexión entre el sistema educativo, quienes podían seguir las clases virtuales, quienes no, eh, el acceso a la comida, que hoy también se está discutiendo tanto, y podríamos seguir, pero todo eso lo que nosotros vemos es que venía de antes, que Milei lo capitaliza, Milei, la Libertad Avanza y toda la formación que empuja a Milei, que viene también
podríamos rastrearla en la genealogía que también empujó al macrismo en muchos aspectos, que tiene que ver con la expansión de ciertas ideas del mercado para pensar la sociedad, para pensarse a uno mismo, del management empresarial, de la idea de pensarse cada uno como una empresa, ¿no? Y la posibilidad de que a través de pensarse cada uno como una empresa, entonces la idea de que tenemos todos una responsabilidad en lo que nos pasa, individual, Claro. y esas concepciones del mercado, dándole un lugar muy grande también a las discusiones de cómo pensarse cada uno en sociedad. Todo eso, digo, fue capitalizado políticamente por Milei. Claro, ahí Pero encaja muy bien la idea de la libertad en eso último que Ujú. decías, ¿no? Que esgrime Milei. Ujú. Pero perdón, no te quise... no, pero podría haber sido Milei o podría haber sido otro. Eso Claro. es lo que nosotros también un poco de alguna manera planteamos. No fue Milei de casualidad. O sea, Ujú. Milei con un radar encontró y conectó con esta sensibilidad crítica. En particular, Pablo y yo venimos trabajando sobre los jóvenes, y lo que planteamos es que entre los jóvenes había como una crítica social a el Estado, en que se encuentra el Estado, Sí. a la economía y a la política, y que esas tres críticas Milei encontró cómo hacer puente con esas, ¿no? Por eso digo, como con un radar encontró cómo esas corrientes profundas estaban operando, y las representó, las capitalizó, y ahora las quiere conducir montar sobre el malestar popular, más malestar popular quizás, ¿no? ¿Qué sería como, perdón Elías, como que no da respuesta, digamos, esta cosa de que el Estado no da respuesta, la economía no da respuesta, Ujú. entonces yo acepto un discurso de individualidad y de que yo solo por mí mismo en este mercado Ujú. puedo conmigo mismo, y esa es Ujú. la libertad que me da este modelo, digamos, de poder yo mismo ser artífice de mi destino sin necesidad ni del Estado ni de la política. Ese es Ujú. el discurso por ahí que entra como... Ujú. ¿Sería eso, Nicolás, por ahí lo que...? Sí, muy en sintonía con esto que estás diciendo. Lo que nosotros vemos es que se ensancha el margen para pensar con estas categorías muy del mercado, la vida de todos nosotros todos los días, y en particular entre los jóvenes, y cómo ganan circulación masiva esos discursos de el emprendedurismo, Claro. ¿no? Que toma sentidos particulares en distintos grupos, no tiene el mismo sentido para todos. Claro. Pero si ustedes se fijan, en el macrismo, los que impulsaron esta idea del emprendedurismo, que fueron principalmente Esteban Bullrich desde el Ministerio de Educación, que decía, bueno, hay que educar para la incertidumbre, Sí. y hay que educar para que cada uno emprenda y enfrentar que no vamos a tener más una sociedad de un solo trabajo, entonces la gente tiene que emprender por sí misma, vos tenés un capital, ¿no? Y entonces tenés que explotar tu capital humano, Ujú. así se llama hoy, Ujú. lo que antes era educación, y Claro. tantas otras cosas, y no casualmente, ¿no? Nace de este espíritu, de la filosofía del espíritu emprendedor. Y bueno, eso durante el macrismo no había aprendido, ¿no? El macrismo lo siembra, lo incentiva, pero no tiene arraigo popular. Después de todas las transformaciones que recién decía y la pandemia, con la crisis de ingresos, donde todos tenemos que buscarle la vuelta durante la pandemia para poder más o menos sostener algún ingreso, y entre los sectores populares eso fue masivo, ¿no? Todos, incluso los que tenían un salario, necesitaban la explosión del pluriempleo, del pluritrabajo, del rebusque, que se construyó bajo la idea, y ahí sí le dio arraigo popular, de ser emprendedor. Y si no había emprendedores, en todo grupo amigo o familia había un emprendimiento. Claro. Ahora, eso parece ser que un poco se cae eso, o se puede caer esa idea en los momentos de crisis. Ujú. No hay crisis económica. Me parece, hoy en un análisis, retomando con la idea del macrismo, eso por ahí un poco se derrumbó también cuando le estalló la crisis económica al macrismo. Y ahora me parece que no, por ahí uno a veces se pone un poco ansioso con esto, pero como que está empezando a haber algo que se empieza a fragmentar, ¿no? De ese bloque que votó a Milei. Y yo quería retomar ahí, me habían notado una parte de la nota que habían hecho el año pasado, 11 tesis sobre Milei. Ujú. Una parte que decía lo que comenzó hace algunos años, creció, bueno, ahí se ponen como
a desmenuzar un poco el primer público de Milei, que es un primer público que integra dogmáticos antiprogresistas, casi calcados de las fuerzas neoreaccionarias que triunfan en varios países del mundo, fundamentalistas del mercado, antiglobalistas, muchas veces antifeministas. Bueno, la Ese pregunta primer es, núcleo más claro, ideológico, ¿no? Que responde un poco más a la caricatura que desde otros lados se quiere hacer del votante de Milei, pero que no es el único grupo. claro, Y pues no es el que le da la masividad. eso creció un poco exponencialmente para que gane las elecciones. Mucho. Ahora, sigue siendo este grupo el que sostiene Ujú. al gobierno, o el que o no, digamos. Ujú. ¿Qué pasa con eso, los emprendedores o la gente, digamos, más marginada Ujú. socialmente que apostó a este gobierno y todavía no hay una respuesta? Ujú. Bueno, ahí hay un montón, es la pregunta, ¿no? Bueno, todos estamos preguntándonos qué va a pasar con la crisis, el desgaste, si pierde apoyo el gobierno o no. ¿Qué pasa hasta ahora? Las encuestas variadas y distintas formas de tratar de medir el calor de la opinión pública, por decirlo así, como lo dicen los consultores, está dando que Milei tiene más del 50%. Incluso ese núcleo duro que lo votaría en una primera vuelta creció. Y hoy Milei ganaría en primera vuelta cómodamente según estas encuestas y estos sondeos que son permanentes y que ya llevan varios meses y que a mí me hacen pensar que tienen un punto. ¿Por qué? Porque yo todo lo que recién estaba diciendo y un poco lo que escribimos en la nota y en el libro, porque nosotros venimos trabajando sobre esto desde antes de la pandemia, y hicimos un libro también sobre la situación de las juventudes en la pandemia, y a partir de ahí lo vimos claramente, ¿no? Y de alguna forma nos encontramos con el mileísmo, no lo fuimos a buscar. Y lo que hay que notar es que ya no se trata de una fuerza política que se construye desde la oposición y que emerge para romper con la polarización, la grieta, y puede presentarse como lo nuevo, que eso también tuvo un arraigo popular muy fuerte, ¿no? Era darle cierta oportunidad a lo nuevo ante dos gestiones de gobierno frustradas que habían duplicado la inflación de gestión tras gestión. Y ese tema de cómo se tramitó simbólicamente, moralmente, la inflación en relación con el esfuerzo personal también tiene que ver con la crítica al Estado, la economía, la política, y es un tema para mí no nada menor. Pero entonces hay que hacer la diferencia de que ahora estamos hablando de una fuerza de gobierno, ¿no? Una fuerza de gestión. Y entonces creo que ahí está la tentación de decir, bueno, en la Argentina gobernar es frustrar, el Estado está en crisis, a nivel occidental y también en la Argentina, los recursos que tiene cada vez son menos, el capital financiero es mucho más potente, la emergencia del capitalismo de plataformas, las mutaciones capitalistas que ya no respetan la idea del Estado, los ciudadanos, las redes sociales, ¿no? Todo el público, la información que circula como nunca, etcétera, etcétera. El Estado está totalmente asediado, la gestión va a fracasar y esto va a llevar a un descontento, etcétera. Esa es una línea de respuesta. Otra, que me parece que es la más atendible, yo estoy más en esta, es la que piensa que toda esa, sobre todo ese primer núcleo que se fue ensanchando de gente que hoy se piensa a sí mismo como de derecha, o con ideas conservadoras o libertarias en distintas formas de mencionarlo y de decirlo, ya se está constituyendo de alguna manera un paradigma, una forma de ver los problemas y la injusticia de la sociedad argentina, muy educado en su sensibilidad, en su mirada, por la crítica a la casta, por la propuesta de la dolarización, por la idea de que el problema de la Argentina es que tiene demasiados derechos que empobrecen, por el tema de dividir entre privilegiados y no privilegiados, gente de bien, que vive de su esfuerzo personal, que no parasita el esfuerzo de los otros, como la casta, y ahí empieza todo lo que ustedes creo que conocen tan bien como yo en relación a las explicaciones que día a día desde el gobierno se van plurificando, pero también por las redes sociales, por los influencers, por los libros de circulación masiva que han logrado instalar. Claro. Y en ese punto me parece que hay que entender que no es que Milei solamente expresó una bronca, sino también que socializó a una generación y más que una generación en estas ideas y que por lo tanto está adquiriendo cierto rasgo
paradigmático y de normalización, las explicaciones de por qué puede ser que no ande la gestión, ¿no? Se creó sentido, sería. Ujú. ¿Sí? Un nuevo sentido. Sí. ¿Sí? Que Por ya se hace eso- carne en la, Claro. en la población, sería como... Sí. claro. Ahí se puede insertar también esta que cada tanto lo vuelven a instalar con fuerza, que es lo de la batalla cultural, como un Ujú. relato Claro. que guía todas las acciones que, Ujú. que va haciendo el gobierno. Sí. Como dice también mi colega y amigo Jerónimo Perinedo, batalla cultural sin economía no va a funcionar, ¿no? No funcionó nunca. Claro. No, el problema no es la batalla cultural, el problema es que no vaya acompañada de una economía libertaria. Claro. Por eso también me parece que para el análisis de lo que va de casi 100 días, más de 100 días, 6 meses casi, ¿no? Ya de la gestión libertaria, hay un punto para ver en la desesperación que tienen, creo ver en la desesperación que hay por conseguir los fondos internacionales, los créditos internacionales o a través del RIGI el ingreso de la inversión extranjera directa, que a la larga tampoco va a ser la solución por cómo la están planteando, en la cual es casi plata que entre y que sale, como una otra bicicleta, una bicicleta un poco más sofisticada, pero una bicicleta al fin. Están sobre esa situación, ¿no? Porque se dan cuenta, y los números me parece que son muy hablan por sí mismos, que la caída de la actividad económica real, la caída de los ingresos, la inflación que está dependiendo de una corrida del dólar o de que se liquide o no se liquide la cosecha, de cuánto se guarde en las silobolsas o cuánto no se guarde, está todo muy atado con alambre, por decirlo así. Y eso se ve, me parece, en todas las maniobras del gobierno, que no solo hace batalla cultural, sino que está tratando de transformar el régimen económico. Claro. No tengo certezas, obviamente, porque es todo abierto, pero tengo la lectura de que Milei no abandonó la idea de dolarizar la economía. Y de que la dolarización de la economía ya no sería solamente una reforma, sino que realmente Milei sigue con su espíritu revolucionario de cambiar de fondo la estructura social argentina, lo cual implicaría un disciplinamiento para los sectores populares muy grande, aún mayor que lo que fue en los Claro. 90, ¿no? Nicolás, te hago la última, salvo que alguno tenga alguna ahí que le haya quedado en el tintero. Yo dedicaría horas a hablar de la Sí, juventud y Sí, a mí es un claro. tema que no te quiero robar tiempo, Eli. Bueno, Plantearlo nada más, digo, la juventud y como actores principales que se les puso, ¿no? Como se los indicó, como que fueron los responsables o los actores principales en esta elección y los responsables de que llegara Milei al gobierno, pero también una juventud que venía de los 2000 y un resurgir en la política. Bueno, nada, sé que va a ser muy extenso, me quedo con tu pregunta, Eli, pero es como que un tema que siempre que está ahí dando vuelta, le quiero sacar un poco de carga a los jóvenes, me parece no ponerle tanto el mote de responsable. Me gustaría, Bueno, voy sí. a leer un poco algún libro donde Dale. seguramente esto lo respondés. Sí. Capaz que ahí puede también, sí. No, que quería decir algo sobre el tema de los jóvenes, que sí, coincido, ¿no? Me parece Claro. que, de hecho, el laburo que nosotros hicimos trata de pasar por la comprensión sin la justificación, y en esa comprensión también tratar de ver cómo los jóvenes fueron triplemente estigmatizados. Primero en la pandemia, donde eran, bueno, los que no tenían la letalidad del virus, entonces estigmatizados porque eran los que trataban de romper las cuarentenas, no Claro. fueron buenos cuidadanos, no entendieron que el Estado te cuida, etcétera, etcétera, y se los estigmatizó por eso. Después se los estigmatizó también por tener una mirada crítica de toda esa situación, ¿no? Abiertamente crítica. Y ahora por ser supuestamente los que votaron a Milei y pusieron los responsables de claro. que Milei esté en el coso. Que no es tan así, que obviamente en un porcentaje muy alto las juventudes, las personas de menos de 26 años votaron por La Libertad Avanza, pero que hay que ver en las condiciones en que lo hicieron y cómo también, de alguna manera, algunos acontecimientos, como por ejemplo la masiva marcha universitaria de abril, donde habían votantes de Milei, nos muestran que esa adhesión a Milei
para un núcleo es fuerte, como estaba diciendo antes, y está socializada en eso, pero principalmente tiene una sensibilidad crítica más ligada a la idea de que la posibilidad de mejorar no va por las políticas públicas o por participar de un gremio, de un sindicato o del partido, ¿no? Los canales clásicos del ascenso social, pero siguen sosteniendo la idea de que el ascenso social es posible en la Argentina, pero que es a través del esfuerzo personal. A eso es lo que nosotros llamamos los mejoristas en la nota que vos recién mencionabas. Y esa sensibilidad mejorista puede ser interpelada políticamente por la oposición si la oposición se da cuenta que eso está operando ahí, ¿no? Porque acá hablamos un montón de Milei, pero no hablamos mucho de la oposición. Me gusta porque te metiste solo en un lugar que iba a guardar para la última pregunta y te dejo terminarlo la vuelta, pero era justamente esto. ¿Qué puede hacer la oposición quien se oponga justamente a Milei cuando Milei tiene todavía un poco eso de lo revolucionario, de que viene a cambiar todo, y cómo sale la oposición de ese status quo que supuestamente es lo que nos llevó a todos estos males que padecemos? Mira, se me ocurren ahora 3 cosas. La primera, para engancharlo con esto que venía diciendo de los mejoristas, me parece que ninguna política de la oposición, de una política efectiva que pueda tener la oposición, puede ignorar ese dato. Hay una transformación en la sensibilidad de las mayorías populares, en las cuales el esfuerzo personal es el motor de ascenso social, y hay que poder interpelar eso. En ese punto me parece que no se lo puede acusar de meritócratas, de meritocracia, etcétera. Hay que renovar ideas, categorías, figuras, dirigentes, como segunda cuestión, ¿no? Hay un proceso de actualización y renovación de lo que se entiende como representación nacional popular, en las distintas expresiones que se quiera poner. Y en tercer lugar, me parece que la oposición tiene que poder escuchar, que me parece que muchas veces se piensa desde un lugar demagógico escuchar, ¿no? Como si no fuera a hacer nada, o ir a poner la cara, hacer presencia que estás ahí, pero en realidad no estás, sino escuchar en el sentido pleno. ¿No? Poder hacer eso que hizo Milei, que es poner un radar en la sensibilidad popular y poder embeberse en eso, y ni siquiera representarlo, actuarlo, ¿no? Poder estar ahí y poder construir sus narrativas, construir sus prácticas, construir su lectura de las injusticias que sufren las mayorías sociales desde el terreno, desde esas acciones, y empezar a hablar de economía, que es algo que me parece que en particular durante el gobierno de Alberto Fernández, el Frente de Todos, fue algo que se abandonó, ¿no? Claro. A ver qué propuesta hay para solucionar la inflación. Milei tenía la dolarización. Bueno, es técnicamente posible, no, pero dio una respuesta a por ejemplo, la incertidumbre de cuánto vale mi esfuerzo personal. Muchos jóvenes con los que nosotros trabajamos me decían: yo, a diferencia de mi hermano más grande o mi viejo, no tengo idea cuánto tiempo tengo que trabajar para comprar un terreno que me lo ponen en dólares, ¿no? ¿Cuánto tiempo de trabajo es $10.000? Ponémelo en dólares y ya está, pagame en dólares y ya está, yo estoy con la dolarización, ¿no? O sea, esa incertidumbre, esa no saber cómo poder encontrar vías para mejorar, Milei le dio una respuesta y habló de las injusticias, de la explotación, de la libertad, de un montón de cosas que eran de otras tradiciones políticas, claro, y las capturó y les dio sentido. Y me parece que la oposición tiene mucho que hacer en recuperar esas ideas, ¿no? De la libertad, de la igualdad, del combate contra las injusticias. Nico, gracias por acercarte. Hablábamos con Nicolás Welchinger, que es doctor en Ciencias Sociales, licenciado en Sociología acá en la UNLP, también es investigador de CONICET. Pueden leer en Anfibia de la nota de la cual recién comentábamos, que son 11 tesis sobre Milei, y el libro que bueno, donde escribís, que como nos decía, compiló Pablo Semán, está entre nosotros, se llama el libro El ascenso, ¿cómo es? El de la derecha que no vimos venir, algo así, perdón que no lo recuerdo exactamente, pero... ¿De dónde viene y hasta dónde puede llegar la derecha que no vimos venir? Ese es el ganchito del título. Ahí va. Bueno, muchas gracias, Nico, por acercarte acá y dedicarnos tu tiempo para hablar de estos temas, que nos quedaríamos ratazos hablando. Horas. Bueno, muchas gracias a ustedes.
Bueno, nosotros estamos pasados, le pedimos perdón a Central de Voces, el programa de los compañeros de la CTA que vienen ahora nomás. A todos y todas aquellos que estuvieron